Quería conversar con algún legislador que me diga qué está pasando en la Cámara, porque no pueden sesionar. ¿Eh? Bueno, particularmente hoy fue un día en donde teníamos, yo lo había dicho, creo, una enorme oportunidad. Nosotros habíamos pedido una sesión extraordinaria para el día de hoy con el objetivo de poder tratar el proyecto de ley que presenta un grupo de productores de la provincia. Representan a 2.800 familias productoras que se encuentran organizadas en lo que es la Federación Agraria de la provincia y que también tienen representación a nivel nacional. Hace un par de días atrás nosotros tomamos conocimiento de que la Federación Agraria empezó a pedir audiencias con el gobierno provincial, que no tuvieron la oportunidad de reunirse, pero fundamentalmente de la preocupación que tienen por embargos que comienzan a entrarle de los campos, ejecuciones de deuda, tienen deudas tanto con el sector privado como con el sector público, con las agroquímicas fundamentalmente. Serias dificultades para poder seguir produciendo y todos sabemos la importancia que tiene el sector productivo en la provincia, cómo esto impacta en la generación y en el ingreso de dólares a la provincia, y la verdad es que sentimos de que el gobierno provincial no está tomando el tema con la seriedad y con la gravedad que enfrenta el campo y la parálisis productiva de la provincia. Desde ese lugar nosotros entendemos de que el pedido del sector era muy válido. El sector lo que planteaba era ayuda de parte del Estado para frenar durante un tiempo determinado el pago de determinados créditos que tienen desde el año pasado. Algunos fueron beneficiarios del programa Más Campo que había anunciado el gobernador Esdero, Sí. y en otros casos están con serias dificultades para poder pagar insumos, gasoil, semilla y a la misma gente que labura en el campo. Entonces armaron un proyecto de ley, nosotros lo presentaron en la legislatura, pedimos una sesión especial para poder tratarlo. Hoy faltaron 19 legisladores y legisladoras que no nos han dado el quórum para afrontarlo, y el gobierno de una manera muy rápida sale a anunciar por decreto la emergencia agropecuaria. Y el problema es que la emergencia agropecuaria sin inversión no le sirve a nadie. El campo, tener un papel que diga que está en crisis, no lo necesita. Todos nosotros sabemos de que Chaco viene sufriendo hace 4 años una sequía terrible, pero no es menos cierto que durante este año y 4 meses el gobierno provincial tuvo un serio problema para armar un equipo en el Ministerio de Producción. Cambió 4 veces de ministro. Arrancaron con un ministro de Producción, luego estuvo el senador Zimmerman, luego estuvo el secretario general de Gobernación, Livio Gutiérrez, haciéndose cargo de manera interina, y hoy hay otro ministro. Digo, el gobierno también se tiene que hacer cargo de que tuvieron más ministros de producción que políticas que ayuden al campo. Entonces, ¿Vos sabés cómo se sale de esto? De esto se sale con plata, no hay otra. la verdad es que es así, de esto se sale si vos con me plata. decís que hace 4 años que estamos en sequía y este gobierno hace 15 meses que está, quiere decir que ustedes durante 25 meses no hicieron absolutamente nada. Esto quiere decir de que el problema del campo y de la sequía viene de un arrastre Totalmente de acuerdo. que también impactó y que afectó durante nuestro gobierno. Eso es cierto. Sí. La diferencia que había en una gestión y en otra gestión es que con anterioridad el campo recibía subsidios, créditos, pudieron comprar maquinarias, tractores, recibían semillas para poder plantar, recibían ayudas para poder pagar el combustible. Había una política, había una inversión. ¿Esa inversión fue insuficiente? Sí, podemos debatirlo. Estoy de acuerdo con eso. Podemos decir, ustedes hubiesen destinado más plata al campo. El punto es que hoy no hay ningún número sobre la mesa. Entonces digo,
si bien este problema tiene que ver con el cambio climático, no es un problema exclusivo de un gobierno y nosotros tuvimos una política para el campo, sí, insuficiente, está bien, eso el mismo sector nos lo dice y lo podemos comprender. Ahora bien, desde que este gobierno asumió, no existen más los consorcios de servicios productivos, no hay más entrega de semillas. No, sí, entrega de semillas. Digo, hay una situación que se profundizó. Y una ayuda a todo lo que fue el algodón, hubo. Se chocaron con el tema de la tremenda sequía que tiró todo abajo. O sea, Mirá, la información que yo tengo, de acuerdo a lo que me comentan los productores, es que no hubo entrega de semillas. Lo que hubo fue un fondo con el que contaba el Ministerio de Producción que directamente decidieron distribuirlo y entregarle la plata a los productores. ¿Qué problema tiene eso? El problema es que algunos productores iban a hacer 10 hectáreas, por poner un ejemplo, y este dinero les sobraba, y otros tenían que producir 100 hectáreas y este dinero les resultaba insuficiente. Por lo tanto, esa forma de intervención del Ministerio de Producción también generó un enojo en el sector productivo, porque en definitiva a algunos les sobraba la plata y a otros les faltaba la plata. Entonces, digo, es importante ver qué cantidad de hectáreas van a producir a los fines de ver de qué manera se los ayuda. Todos los que les sobró y los que les falta, todos están en la misma situación hoy, pues fundieron todo, o sea, está todo quemado. Lamentablemente sí, la verdad es esa. Pero digo, si al campo le va mal, a la provincia del Chaco le genera un problema enorme. Entonces, acá nosotros tenemos que acompañar al gobierno provincial a que haya una alternativa y a que haya una solución. Hasta acá hemos sentido de que el gobierno activó en el momento en el que muchos productores empezaron a alzar su voz y a suplicar al gobierno provincial una salida o un plan para ver cómo disminuyen el impacto que están sufriendo. Si bien hoy no pudimos cumplir con el objetivo de aprobar la ley, si esto sirvió para que el gobernador de la provincia hoy firme un decreto, haga un video y se reúna, me parece buenísimo. Ahora, rescato esto. Un decreto de declaración de emergencia agropecuaria sin inversión no es una solución para el sector productivo. Lo mismo que una ley. Pero la ley preveía recursos. La ley preveía recursos específicos de un porcentaje de la coparticipación que la provincia recibe. Pero también si vos es sabés importante. Que la coparticipación está totalmente comprometida. ¿En qué? ¿Cómo en qué? Te pregunto comprometida en qué, porque más el gobierno dice en sueldo. Eso no es cierto. Pero ¿cómo que no es cierto? Eso no es cierto. Y el presupuesto de la provincia muestra qué porcentaje destina la provincia al pago de sueldos. El pago de sueldos no alcanza el 60% de la coparticipación. No, en absoluto. Bueno, y esto te voy a... Mirá, preparé una entrevista la semana pasada porque el jueves le hice una entrevista de 40 minutos al gobernador. Y la preparé con todos los papeles que son públicos del Ministerio de Economía de la Nación, del Ministerio de Finanzas de la provincia, de todo, y con toda la deuda que tiene la provincia y con todo. Está completamente en rojo. Absolutamente en rojo. ¿Cómo me decís vos, que fuiste ministra, que solo el 60% va para sueldos? Es una provincia que tiene más del 90%. Dice el 86%. Los números dicen el 86%. Pero si vos empezás a meter todas las personas que están contratadas, 86% con las personas que están laburando en el Estado provincial, en todos los sectores. 86% dicen los números. Pedro, no míos. Nosotros aprobamos un presupuesto que se lo hemos votado al gobernador Esdero, al presupuesto para todo este año. Una de las cosas que nosotros objetábamos del presupuesto, que me acuerdo en ese momento vine acá y lo expuse también, es que los trabajadores públicos iban a tener menos de un 10% de incremento salarial durante este año. Sí. Y que había mayores posibilidades presupuestarias de parte del Estado para justamente aumentarlo en mayor medida. El presupuesto que nosotros aprobamos jamás preveía un 90% de ese presupuesto a invertir en salarios. Si hoy
el gobierno hizo cambios y está destinando el 90%, 86. sería bueno que lo muestre. El presupuesto que yo levanté la mano y aprobé no establecía eso. De hecho, esa fue nuestra principal objeción. No obstante eso, Pedro, entiendo que la situación de la provincia es complicada, pero esto también es en razón de lo que Javier Milei le está haciendo al Chaco. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que los números de la provincia están en rojo, si estamos de acuerdo en que ha habido una baja en la coparticipación, si estamos de acuerdo que hay una recesión económica que afecta, por ejemplo, a la recaudación provincial, ¿no? De lo que recauda todos los meses ATP. Si estamos de acuerdo en eso... Y falta un tema. Y que no hay más partidas especiales. Y que no hay más partidas especiales... Que el peronismo recibió de manera... Sí, por supuesto, porque había gestión, porque habían proyectos, porque presentábamos proyectos, porque había un Estado nacional de que de alguna manera nos miraba de una mejor forma. Milei no conoce el Chaco. Entonces mal puede saber qué es lo que se necesita en el Chaco. Eso no es responsabilidad nuestra. O sea, no nos pueden atribuir la responsabilidad de haber gestionado recursos para nuestra provincia. Pero lo que te quiero decir, María, que no era un vergel la provincia cuando ustedes se fueron. Por supuesto, por eso... Quedó una deuda con los, ¿cómo se llama? Con las empresas constructoras. Quedó una deuda con los prestadores. Quedó una deuda en el INSEE impresionante. No era un vergel como para decir, y se había recibido muchísima guita, sí, que ahora no se recibe más. Está bien, Pedro. Ahora, frente a toda esta situación, porque digo, yo escucho los problemas de administración, me parece bien que vos me lo plantees y que lo charlemos en esta mesa. Es un tema muy amplio y sin lugar a dudas había un déficit en el INSEP, por ejemplo, habían otras cosas, disentimos mucho respecto a las deudas que el gobierno dice haber heredado respecto a la administración que nosotros decimos haber dejado, y eso es muy fácil de comprobarlo. Es muy fácil porque hay un sistema de gestión de trámites, porque hay un sistema en donde uno puede ver tranquilamente el ingreso, la caja, etcétera. Acá hay que mostrarle a la gente los papelitos concretos. Nosotros lo hicimos en su momento cuando Camesa nos dio un informe que decía se pagó hasta la fecha lo que se debía. Independientemente de eso, digo, frente a toda esta situación en donde estamos de acuerdo con el estado económico de la provincia y nosotros como oposición le aprobamos al gobernador Esdero el presupuesto que envió 2025. Nosotros como oposición le aprobamos al gobernador Esdero el crédito de 140 millones de dólares para que pueda justamente... 140. El primero se cambiaron los números, pero es de 140 millones de dólares. Ese es el gobierno nacional le acaba de habilitar 120 millones de dólares. No me digas, pará. La semana pasada, antes que le den esto, 120 millones, le autorizó a endeudarse a la provincia en 120 millones de dólares con organismos multilaterales. Exacto. Digo, el gobierno provincial cuando no pidió colaboración para endeudarse, porque además ya había habido una ampliación presupuestaria el año pasado y ya se les había autorizado a que se endeuden en 80.000 millones de pesos. Entonces, cuando el gobierno provincial pidió, la oposición le dio el voto. Yo algunas leyes las voté, otras no. No voté la ampliación, no voté la primer deuda de 80.000 millones de pesos, sí voté el presupuesto, sí voté los 140 millones de dólares. Digo, frente a este contexto, hay plata, hay recursos acotados, lo que nosotros estamos discutiendo es hacia dónde van esos recursos. ¿Cuál es la prioridad del Estado provincial? ¿Lo destino a qué lo destino? ¿Lo destino a la emergencia alimentaria con una medida cautelar que le salió ahora por el hambre y la pobreza extrema del impenetrable? ¿Lo destino al campo? ¿Lo destino a medios de comunicación? ¿O los destino a dónde? Me parece que hoy hay un debate respecto a cuál es la prioridad que el gobierno tiene sobre esto. Y te digo más.
Si este es el contexto y no tenemos ayuda del gobierno provincial, ¿por qué el gobernador Esdero hace una alianza meramente electoral con el presidente Milei? ¿No es casual que autoricen un endeudamiento de 120 millones justo en el momento en el que hacen una alianza bajo el lema de Chaco puede entre La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical? Alianza política puede ser cualquiera. Por supuesto, el tema es para qué. Yo puedo hacer una alianza política para discutir los problemas de la política y querer extinguir a quien piensa distinto, o yo puedo hacer una alianza política para intentar resolver estos problemas. Yo le pregunté al gobernador si la alianza era electoral y si era para esta elección nada más, y me dijo que no, que era una alianza programática que llegaba, que lo que pretendían era trascender hasta las elecciones nacionales. Y sí, ya se aliaron cuando Milei fue presidente. Cuando Milei fue presidente, toda la gente que trabajó aquí con la Unión Cívica Radical estuvo acompañando la campaña de Milei. Nosotros siempre lo dijimos, para nosotros Milei y Esdero son lo mismo en la provincia del Chaco. No hay dudas de eso. Hoy vuelven a sellar un pacto, lo cual creo que genera más enojo, inclusive de personas a las que respeto muchísimo desde la Unión Cívica Radical, que sé que se sienten incómodos en esta alianza que se hace con un gobierno que reprime a los jubilados, que jamás vino a la provincia del Chaco, un presidente que no conoce nuestra provincia, un presidente que recorre la Expo Agro cuando eso no representa la realidad productiva de la provincia del Chaco y que no ha hecho otra cosa más que empobrecernos aún más. Nosotros no negamos que teníamos inconvenientes y dificultades, por eso no estamos en el gobierno, Pedro. Porque si nosotros hubiésemos hecho todo bien... La última gestión de Capitaní no fue buena. Y porque la última gestión del gobierno nacional fue muy mala. Bueno, esto es una realidad. Bueno, yo creo que independientemente de que siempre hay problemas de gestión, a Capitanich también le había tocado gobernar en un contexto insólito. De pandemia, de sequía, bélico, han ocurrido situaciones macro y situaciones locales. Totalmente. Está claro, ocurrieron ambas cosas. Esto no implica desconocer que nosotros hemos tenido falencias en la gestión, por supuesto. Si no hubieran ganado. Por eso, por supuesto, estamos todos de acuerdo. Ahora, en este punto, ¿seguimos hablando de la gestión de Capitanich o empezamos a hablar de lo que el Chaco necesita que Esdero haga? Porque o si no, seguimos con esta lógica de que Esdero no hay nada que pueda resolver. Digo, hay un aumento del transporte, problema de la gestión anterior. Tenemos un problema con el aumento de la... Tiene que ver con la gestión anterior. Hay un problema con el campo, pero es el problema de la gestión anterior. Entonces, ¿qué está en sus manos resolver? Escucha, María, cada 2 años hay elecciones. Rendimos un examen. La mejor posibilidad que tienen para decirle al electorado, nosotros hicimos... porque no hicieron autocrítica. Nosotros hicimos una mala gestión y ahora estamos dispuestos a mejorarla, a poner gente nueva, a renovar la política como corresponde. Es ahora y es en el 27. No hay otro. Esto es lo que tiene la democracia, esta es la posibilidad que le da. El peronismo va a ir, no te lo firmo porque sería estar jugando las cartas, pero por lo que yo recabé hoy, va con 3 listas. Bueno, a ver, a mí me parece que nosotros tenemos que tener en claro de que los únicos que pueden cambiar el rumbo son los ciudadanos y ciudadanas. Si hay gente que siente que en 1 año y 4 meses su vida no mejoró como esperaba, tiene la oportunidad de ir a darle un mensaje al gobierno. Tiene la oportunidad de votar a otras listas. Yo voy a trabajar para que puedan apoyar al peronismo, porque es el proyecto político del cual formo parte. Van a ver la cantidad de listas que tengan que haber de acuerdo a los consensos que me consta se ha intentado desde la presidencia del Partido Justicialista. A veces se puede, otras veces no, pero digo, me parece que es importante que aquellas personas que sienten de que su vida no cambió como lo esperaba,
Perfecto, tienen la posibilidad del 11 de mayo de ir a dar un mensaje. Quienes apoyen al gobernador Esdero van a estar convalidando todo lo que se haga. En cambio, si hay un mensaje de apoyo a otras fuerzas políticas, esto se va a poder equilibrar y el gobierno va a tener la posibilidad de cambiar el rumbo. No en todas las cosas, pero sí en algunas. Yo creo que hay un consenso social en nuestra provincia, Pedro. La gente no quiere ver más que le peguen a los jubilados. La gente no quiere ver más la cola que hay en incluir salud para poder tener un medicamento para las personas con discapacidad. Ahora recortaron la cantidad de pasajes en el transporte público que tienen las personas con discapacidad. Hay determinados consensos básicos que habíamos logrado. Las personas con discapacidad están viviendo lo mismo que vivieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces digo, este gobierno, ¿hay cosas que está haciendo bien? Sí, hay cosas que se pueden destacar. Yo eso no lo discuto. Ahora, los problemas de la provincia no se reducen a frenar los piquetes en 4 cuadras de la Casa de Gobierno. Pero no sabés qué contenta está la ciudadanía. Sí, yo también estoy contenta. Yo también valoro esa autoridad política que el gobierno de la provincia llevó adelante. Y lo he dicho millones de veces. Lo he dicho millones de veces. No podía creer. Venía gente amiga de Buenos Aires, colega y todo, y me decían, no puede ser, pero esto no pasa en otros lados. Si pasa, pasa una vez por semana, pero no todos los días. Está bien, Pedro. Ahora, esa misma fuerza y autoridad política tienen que ejercerla con los empresarios del transporte, con los problemas de la sequía. Tienen que ejercerla para poder gestionar recursos a favor del campo, porque ellos generan ingresos de dólares a la provincia, porque ellos producen los alimentos que llegan a tu mesa y a la mía, y a la de todo lo que nos están viendo. Entonces, ha habido determinados avances, bien. ¿Qué es lo que pudo haber pasado durante este año y 4 meses? Contuvieron el conflicto social. Hay que reconocerlo. Es importante en democracia decir cuando hay cosas que están bien hechas y que se han logrado. Pero eso no implica que la gente tenga que pagar más luz, más agua, más alquiler, que caguen a palos a los jubilados. No, el ajuste es brutal. El ajuste es brutal. Recayó sobre los sectores más desposeídos, sobre los jubilados. El ajuste se hizo, el 30% del ajuste fue a parar a la ver que tenían que ganar los jubilados. Y nuestra provincia fue la más afectada por ese ajuste. Creo que por eso sorprende a un sector, indigna a otro, la nueva alianza de Esdero con Javier Milei. Encima, bajo un lema como Chaco Puede, que nos lleva a las épocas más oscuras de nuestra provincia. Y menciono esto porque el lunes hay un nuevo aniversario del 24 de marzo. Encima, en un contexto en donde estamos viviendo una brutalidad policial y hechos de represión que llaman la atención a nivel internacional, dirigidos por una ministra de Seguridad a la que el mismo presidente intentó fusilarla mientras era candidata a presidenta. Entonces, hay muchas cosas que llaman la atención. Y creo que en estas elecciones del 11 de mayo, la gente va a tener la oportunidad de cambiar el rumbo de la provincia. Va a tener la oportunidad de poder elegir entre un modelo que tiene intenciones y propuestas para defender al Chaco y entre un modelo que va a seguir profundizando el ajuste y el hambre. ¿Qué le puedes decir ya en tu despedida a la audiencia con respecto a tu parecer, con respecto a lo que se puede hacer para inscribir las listas mañana a las 0 horas? A mí me parece que lo más importante es que la gente el 11 de mayo vaya a votar. Yo creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo de que la gente está muy enojada con la política. ¿Y cómo no estarlo si la política hoy está debatiendo los problemas de la política? La gente necesita escuchar cuáles son las propuestas y las ideas que le mejoran alguno de todos los problemas que tienen el día a día. A partir del 22 de marzo va a conocer a cada uno de los candidatos y candidatas, va a conocer nuevas propuestas. Espero que esta campaña sea en base a las ideas y a las propuestas
deseo que sea de esa manera, y me parece que tienen una oportunidad importantísima en democracia de poder cambiar el rumbo. Yo sé que las cosas no están mejor. Sé que los problemas que ya existían en el Chaco en este año y 4 meses se han profundizado muchísimo, pero fundamentalmente que hay una deshumanización y una falta de empatía hacia quien trabaja, hacia quien produce y hacia los sectores más vulnerables, que estoy convencida que la gente va a ir a decirles el 11 de mayo hasta acá llegaron. Es Pia Chiachocabana, diputada provincial del peronismo, estuvo aquí en Sigue el Circo por la pantalla de Ciudad Televisión. Nosotros